Pues muy bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. ¿Ya estamos todos aquí? Hola Giovanni, ¿cómo estás? Buenos días. Sandy, Ilse, sean bienvenidos. ¿Cómo han estado? Muy bien, te agradezco el esfuerzo. Fíjense que hoy vamos a tener una sesión sobre, ¿cómo dirán? Buenos días, Ilse. Sobre la construcción, ¿no? El intelectualismo latinoamericano. Hay que ver un poquito en esta construcción histórica que hemos tenido, ¿no? Yo justo en la sesión uno y en la sesión 2 siempre sosteniendo como este marco referenciado a las diferencias que hay, por ejemplo, de algunas ideologías, sobre todo las que se presentaban en Europa durante el siglo XVII y XVIII, y que repercuten directamente en el inicio de movimientos independistas en América Latina en el siglo XIX. Incluso recuerdan que les presentaba una tablita de cómo había este brote, ¿no? Como de esta independencia que se buscaba del virreinato de la corona española a inicios del siglo XIX. Justo eso, creo que es una de las intenciones de esta sesión, es que ustedes puedan reflexionar cómo, ¿no? Estas ideologías, ya no digamos filosóficas, políticas, ¿no? Sino humanistas, empiezan a diferenciarse del contexto europeo, ¿no? Entonces, para ello, ya saben, orden del día. Esto lo dejo para los que se vayan integrando durante el curso, ¿no? Entonces, ver y revisar cuáles fueron estas adecuaciones que se hicieron durante el desarrollo, ¿no? de esta construcción sociopolítica en América Latina, cuáles eran los objetivos que se persiguían, pero un poquito sí, recuperar esta semblanza de cuál fue la trayectoria que siguió, sobre todo para entender cómo está compuesto el tema de la intelectualidad, ¿no? En nuestra época actual de las ideas que permearon o que construyeron este tipo de realidades. La clase pasada, retomábamos un poco, ¿no? El discurso de esta construcción, ¿no? De nuestra realidad. Y aquí vamos a ver cómo estas ideas, pues, tendían precisamente a reflejar ciertas necesidades que ya como región nos separaban mucho del contexto, por ejemplo, europeo, que era la principal referencia, ¿no? Entonces, el propósito del módulo es identificar las principales vertientes intelectuales en la historia de América Latina por medio del el estudio de su desarrollo histórico, su relación con la política, la economía y la sociedad para que el estudiante adquiera una postura propia sobre el desarrollo intelectual de América Latina. ¿Recuerdan que la sesión pasada venía como una cláusula de cuáles eran los factores que impedían el desarrollo de la región, ¿no? Si bien habíamos tenido, sobre todo durante el siglo XX, una serie de movimientos transformadores como fueron los movimientos revolucionarios, las intervenciones internacionales como el caso de Cuba, ¿no? Yo incluso les daba, por ejemplo, el ejemplo de Jamaica, que en realidad pues nunca logró como esa autonomía en la administración de sus propios recursos, ¿no? Y que hubo una serie de instrumentaciones que impedían que se reflejara, por ejemplo, estos procesos independentistas que se vivieron a lo largo del siglo XX, ¿no? El asunto con esto es que es que sí, América Latina, a pesar de las grandes transformaciones, a pesar de los niveles de conciencia que se habían generado en la sociedad, pues no ha podido transformar esta realidad en la cual pues se encuentra inserta la población de nuestra región. Por eso es tan símil encontrar como estas series, estas similitudes en toda la región. Un país tiene una crisis inflacionaria y otro también, ¿no? Que ha sido el caso, por ejemplo, de Venezuela, que ha repercutido, por ejemplo, en Argentina. Argentina lleva más o menos 40 años desde que pasó bueno, 30 años desde que pasó lo de el tema del corralito y que al parecer ha demeritado mucho el desarrollo económico que ha tenido. Argentina es muy similar incluso en extensión con México, ¿no?
Un poquito hacia el sur, ellos tienen lo de esta región, ártica, ¿no? De todo, pero en realidad tiene una gran, de hecho creo que es más grande que México. México tiene como 1.900.000 50 y tantos kilómetros cuadrados de extensión regional, ¿no? Sin contar lo que sería sus áreas limítrofes de mar, interoceánico, por ejemplo. Y Argentina tiene un poquito más de 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial. Entonces, México, por ejemplo, pues ha podido a través del periodo histórico, ¿no? Resarcir un poco esta crisis inflacionaria que surgió en los años 80 con las políticas neoliberales y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿por qué otros países, no, siguen en esta debacle inflacionaria, no? Es una condición sociopolítica, es una condición macroeconómica que afecta a través de tratados internacionales, ¿no? Las mismas políticas, como el caso de Venezuela y Cuba. Pero Argentina no está en ese contexto y sin embargo no ha podido resarcir estas deficiencias inflacionarias en su sistema económico. Creo que mucho de lo que vamos a ver hoy es explicar precisamente por qué esas condiciones es muy difícil cambiarlas, ¿no? En el proceso y periodo histórico que revisamos. Y para ello vamos a empezar con José Martí, ¿no? José Martí tenía unas ideas, de avanzada, ¿no? Él proponía, ¿no? Yo incluso considero que todas estas ideas del siglo XVIII van a estar profundamente permeadas por el desarrollo del intelectualismo y la filosofía del desarrollo humano que trajeron las ideas de la Ilustración. Precisamente el primer golpe en América, ¿no? Fue en Estados Unidos con su guerra de independencia. En esta guerra de independencia, los estadounidenses pues recuperan esta condición que proponía la Ilustración, ¿no? Es que todos nacemos en igualdad de derechos y de oportunidades, ¿no? Un aspecto para esto y en lo que se define precisamente para mí, ¿no? Las ideas de la Ilustración es la idea de libertad. Y la libertad trae consigo precisamente estos procesos independentistas, ¿no? Incluso el ejército trigarante, por ejemplo, en el caso mexicano, trabajaba bajo esos tres principios que eran, creo que libertad, hermandad y ya no me acuerdo el tercero. Pero eran tres, por eso era el ejército trigarante, ¿no? Y por eso la bandera tenía tres colores, ¿no? Porque cada una simbolizaba una cuestión de estas. El asunto es eso, que estas ideas, ¿no? Estos hitos del desarrollo de avanzada, del desarrollo filosófico sobre la construcción de lo que era ser humano, fue todo lo que se todo lo que se construyó. Ay, perdón, es que está suene y suene mi celular y me distrae mucho de estar construyendo el argumento. Perdónenme, no es intencional, pero supongo que no es nada grave, si no ya me hubieran marcado o algo, pero mm, ya se me fue la idea. Pero, ¿alguien me recuerda qué estaba diciendo? Para retomar el hilo. Ah, el ejército trigarante. Ajá, ok. La mayoría del pensamiento filosófico que trajo la Ilustración fue precisamente esto, ¿no? Nacer en libertad y en igualdad de derechos. Poco a poco las ideas de la Ilustración van trayendo consigo, ¿no? Cómo conseguir estos aspectos, por ejemplo, de libertad. De hecho, va a haber varias teorías filosóficas durante este desarrollo, ¿no? Que van a inferir directamente ya no en la construcción del discurso tanto político, porque es algo que se va a tratar de dejar a un lado, ¿no? Va a haber también la retoma, ¿no? Por ejemplo, de la teoría clásica griega con Platón y sus ideas de la república y la democracia, ¿no? Lo que propone Platón en un principio, ay, perdónenme si me voy tan antes, pero creo que es importante retomar de dónde se están construyendo estas ideas, ¿no? Por ejemplo, Platón lo que proponía no era esto como lo del buen gobernante, ¿no? Un gobernante que pudiera mantener en equilibrio las fuerzas, que el Estado estuviera construido a partir de tres estructuras, que era la población, la milicia y el gobernante, ¿no? Sin embargo, ¿no? Estas ideas de la república, de la democracia, se iban a centrar muchísimo más, por ejemplo, en las decisiones del Senado y era
una parte como para evitar legitimar, ¿no? El abuso que pudiera tener el César en esos momentos. De hecho, recuerdan que el último emperador, Julio César, fue traicionado por el Senado y bla, 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 y hay una serie de condiciones ahí, ¿no? Porque precisamente el poder de Julio César ya había, ¿no? Corrompido las demás estructuras, el ejército, el pueblo y el Senado. Entonces, fue una situación política, ¿no? En la que, pero Platón plantea lo primero, que es el buen gobernante. Y el buen gobernante no solo debería tener un desarrollo, por ejemplo, sobre sus capacidades físicas, su don de mando, etcétera, sino debía tener un factor de desarrollo humano que era el amor al conocimiento, ¿no? Entonces, para Platón, el ideal de un buen gobernante iba a ser aquel que estuviera en este asunto de, ¿cómo decirlo? De tener, ¿no? Las herramientas para poder dirigir las demás estructuras de manera equilibrada y todo, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego viene, ¿no? Se retoma, viene el Renacimiento, se retoman las ideas, ¿no? Del desarrollo del espíritu, del ser humano, todavía con una construcción socioreligiosa muy, muy fuerte. De hecho, si se dan cuenta, la gran mayoría del arte, renacentista pues es religioso. Ahí tenemos a Miguel Ángel con la Capilla Sixtina, tenemos un poco a Da Vinci haciendo la Última Cena, etcétera. O sea, todavía durante el Renacimiento, si bien se buscaba el desarrollo del ser, del espíritu, del hombre, ¿no? Ya no como un objeto, ¿no? Tangible que se había construido, por ejemplo, en la Edad Media, en este sistema de autosustentabilidad alimentaria, por ejemplo, ¿no? En los pequeños reinados que se habían conformado en la Europa occidental, sí ya era como rescatar el factor, ¿no? De la nobleza, del constructo divino del ser humano. El asunto es que durante esta época renacentista también los grandes imperios empiezan a legitimar su construcción de estados-nación. Es bien interesante, ¿no? Entender estas ideas, porque estas ideas justamente son las que van a permear todavía ciertas partes de la ilustración, ¿no? Y justo en la ilustración vamos a ver cuál es la separación de esto. Cuando llegamos ya al punto de la ilustración, ¿no? ¿Qué sucede? Ya se habían estructurado algunas ideas, por ejemplo, a partir de lo de las construcciones socioreligiosas que se habían hecho, y entonces en la ilustración empiezan a ver que en realidad debería haber una separación del Estado con la Iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a proponer la ilustración, ¿no? A través de sus autores como Rousseau o Montesquieu, es que si el hombre nace en igualdad de derechos y debe nacer en igualdad de oportunidades, va a haber factores que habrá que separar. Uno de ellos, ay, se me olvidó, es San Agustín, ¿no? San Agustín dice esto, el Estado debe ser el encargado de regular, ¿no? La violencia que se genera en la población a través del ejercicio de poder, mientras la Iglesia, ¿no? Lo que debe asegurar es el desarrollo del espíritu, el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces aquí ya empieza a haber otra separación, ¿no? De cómo se podría estructurar las ideas, ¿no? Sociopolíticas en ese momento. Después vienen otros, ¿no? Y precisamente Rousseau, ¿no? Y otros, ¿no? Como John Locke, empiezan a ver que en realidad, ¿no? Lo que genera desigualdad entre la población, pues va a ser la apropiación sobre todo con John Locke, ¿no? Que retoma lo de la propiedad privada como un factor de crecimiento de la desigualdad entre la población. ¿Por qué? Porque en estas ideas Rousseau y John Locke tratan, ¿no? De separar, por ejemplo, a la Iglesia del Estado y sobre todo por qué hablan de la propiedad privada. Recordemos que la Europa, ¿no? Occidental estaba todavía en este crecimiento a partir del siglo XVI y XVII, que fue la legitimación de los Estados-nación, porque antes eran pequeños reinados, ¿no? Eran como esto que vemos en las películas, que había un castillo, ¿no? Y hasta donde llegara la vista, eso era el reino, ¿no? Porque en realidad todavía no existían los estados-nación o los países como los podríamos conocer ahora, ¿no? Eran pequeñas regiones, ¿no? En donde se asentaban reinos que a través de la leva o la milicia podían contener algún control sobre la región. Justo, ¿no? El medio de administración de la Edad Media eran este tipo de consideraciones, un castillo que administraba la región y entonces para eso se recurrían a terratenientes que a su vez tenían siervos que se encargaban de cultivar y cosechar la tierra, ¿no?
Entonces estas grandes alianzas que se daban, por ejemplo, entre reinos, era que el rey de un castillo casaba a su hija con el hijo del rey de otro castillo y entonces se generaban sistemas de alianza y parentesco pues para fortificar la región. Esto empezó a consolidarse justamente con el descubrimiento de América y la creación de nuevas rutas comerciales, lo que trajo consigo, pues lo que les mencionaba en algún momento, controlar las regiones, pues para el libre tránsito de sus mercancías y evitar que otros pudieran tener ese tránsito a través de esas regiones, ¿no? Entonces ya, retomando lo de la ilustración, y a John Locke y a Rousseau sobre todo, ¿no? Entendían esto, todavía la Europa, ¿no? En el siglo XVIII, ¿no? Estaba profundamente permeada todavía por lo que eran designios divinos en el Estado. Por ejemplo, lo vamos a tener con el caso de Francia y Luis XVI y María Antonieta. Luis XVI fue el último rey en Francia, ¿no? Y muere aguillotinado, ¿no? Junto con su esposa. ¿Por qué? Porque ya fue, ¿no? La transformación de las estructuras a través de estas nuevas ideas. El asunto es que todas estas travesías comerciales que empezaron a generar todo este sistema colonialista de la Europa occidental en los siglos XVI, XVII y XVIII, trajo consigo una serie de, ¿cómo decirlo?, como de anomalías para la población. ¿Cómo se subsidiaban este tipo de travesías? Pues a través del cobro de impuestos. Entonces, por eso durante no quiero decir imperio, durante el reinado de Luis XVI, ¿qué sucedía? España, ¿no? E Inglaterra eran las grandes potencias. España porque había logrado, ¿no? Colonizar casi toda América, ¿no? Y los ingleses porque ellos habían podido establecer grandes colonias en Asia, ¿no? En la Europa occidental y un poquito en América con lo que fueron las 13 colonias, ¿no? Incluso durante la guerra de independencia de Estados Unidos, ¿no? Y el Imperio Británico en ese momento, ¿quién es el que interviene para dar apoyo y la disolución de eso? Francia. Francia interviene, le da apoyo a los estadounidenses para independizarse de Gran Bretaña, porque lo que quería era el debilitamiento del Imperio Británico, ¿no? Entonces, todo este eje, ¿no? De situaciones que se van a presentar las retoman estos grandes filósofos de la Ilustración y lo que dicen es que la acumulación, ¿no? Como se podría dar en la iglesia, ¿no? Católica, la que fuera, ¿no? De hecho, aquí va a haber una separación entre lo que es el protestan, los protestantes británicos, perdón, se me trabó la lengua, y la religión católica. ¿Por qué? Porque eran los dos grandes ejes de ese momento, que era el Imperio Británico y la corona española. En algún momento incluso les comentaba esto de cómo, ¿no? Los piratas del Caribe, ¿no? Los que podrían ver en las películas, ¿no? Eran subsidiados por el Imperio Británico precisamente para debilitar la corona española y tener usufructo de ese de esa piratería, ¿no? Entonces, esto se daba en el Caribe porque justo era la trayectoria, ¿no? Que se seguía para la comercialización entre, o la explotación o la transición de estos recursos entre lo que eran las colonias virreinales de esa época, ¿no? Y el Imperio Español. Entonces recuerden incluso estos fenotipos, ¿no? De los grandes galeones españoles, ¿no? Y que llevaban cofres de oro, porque sí, en realidad la explotación en América fue enorme, fue durante mucho tiempo, la corona vivía muy, porque recuerdan que incluso, ¿no? Colón cuando va a solicitar, pues Cristóbal Colón, pues él era un italiano, ¿no? Que estuvo buscando recursos y todo, y fue a través de los reyes católicos, ¿no? Que él consigue este subsidio, ¿no? Que le dan ahí tres calaveras, ¿no? Y un poco de gente, que en realidad no eran gentes ni marineros, ¿no? Eran presidiarios, condenados y todo esto, porque en esos tiempos lo que sucedía es que había una idea de que la Tierra era plana y que al momento de llegar, ¿no? Al horizonte, pues todo se caía, ¿no? Y había una construcción simbólica, incluso lo de las tortugas cargando la Tierra, Atlas cargando el mundo, etcétera, 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 ¿no? Entonces vamos a ver todo este tipo de referencias y cómo se construyen. Y justo aquí, ¿no? Ya para finalizar con estas ideas de John Locke y todo esto, ¿no? Es que el ser humano, si nace en igualdad de libertad, ¿no? Si nace en igualdad de derechos y lo que se persigue es el desarrollo
del humano se debe evitar, ¿no? Este tipo de desigualdades y una de ellas va a ser la propiedad privada. Lo de postula John Locke específicamente que el hombre debe evitar, ¿no? La ambición y el egoísmo, es decir, evitar tener más de lo que se necesita, porque esto también va a crear desigualdades entre la gente, ¿no? El asunto con esto es retomar precisamente estos diálogos de la desigualdad. ¿Cómo se construye la desigualdad? Ustedes en la actividad del foro de integrador venía esta pregunta muy concisa, ¿no? De que cuáles son los elementos que consideras que incrementan la desigualdad, ¿no? En la región. Y sí, muchos hablaban, por ejemplo, del rezago en la educación, ¿no? La falta de oportunidades para la movilidad social, la falta de políticas de asistencia social para el libre desarrollo de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero justo aquí y convirtiéndolo a las ideas de Rousseau y de John Locke, ¿no? El asunto de la desigualdad va a permear por un constructo de intereses ajenos a lo que sería el bienestar social, es decir, a lo que sería el bienestar de las personas. Y nosotros poniéndolo un poquito en práctica, ¿no? Vemos que en realidad se suscita así y de manera construida en cualquier periodo histórico, ¿no? E incluso, ¿no? Justo esto de José Martí empieza porque durante todo el siglo XIX lo que va a haber en la región y sobre todo, por ejemplo, enfocándonos en el caso de México, va a ser una guerra entre conservadores, ¿no? Y liberales. ¿Qué proponían los conservadores? Seguir con las mismas estructuras, con el mismo sistema de administración, que era lo que les decía con lo de la independencia de México, ¿no? En realidad la independencia de México la ganan, ¿no? Un poco los conservadores y por ello se redacta de esta manera y por eso esta serie de consideraciones de en lugar si venimos, ¿no? Con las ideas de la ilustración que proponen el ascenso de la libertad, de todo esto, ¿cómo es que hay una contradicción, ¿no? Entre la libertad y seguir con bases en un imperio? Bueno, son todas estas reformulaciones de construir las estructuras lo que perseguían los conservadores, es decir, sí que cambia la estructura, pero poquito acorde a nuestros intereses. Y lo que perseguía, ¿no? Según la historia del mito en la independencia de muchos de estos países, incluyendo el de México, pues se debe estar evitando, ¿no? Que todos estos criollos, ¿no? Que eran personas, hijos de españoles nacidos en México, que tenían la posibilidad de algún ascenso, ¿no? O de heredar o de tener tierras por designación propia o directa, que evitar pagar el pago de impuestos a la corona española. Por eso los intereses muchas veces se ven marcados, ¿no? Por las ambiciones y el egoísmo del que nos habla John Locke. Entonces, durante todo el siglo XX lo vamos a tener, ¿no? Impuesto en esta construcción sociohistórica en nuestro país, ¿no? Van a empezar a ver, ¿cómo decirlo? Una revalorización subjetiva, ¿no? De cómo se construye el hombre en sociedad, tratando de dejar un poquito de lado la política, pero es bien complicado porque en México, por ejemplo, ¿no? Pasa 10 años de construcción para la independencia, después de esto entra en un periodo de inestabilidad no solo política y social porque no se alcanzan a regular ciertas condiciones que afiancen, ¿no? La estructura de la población como un vínculo de desarrollo o con un plan de propósito, porque aunque los hubiera, la población era tan pequeña en un terreno tan gigante. Imagínense, para tiempos de la independencia, no recuerdo bien el dato, pero creo que eran como 4 millones de habitantes en 4 millones de kilómetros cuadrados. Era muy poquita gente para la amplia extensión de territorio. Entonces empieza a haber un plan de desarrollo social para nuestro país. Sin embargo, ya para los años 30, ¿no? Empieza toda esta trascendencia de la intervención norteamericana a nuestro país y que culmina en 1847 con con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, ¿no? Para estas consideraciones, pues México nunca se pudo restablecer y por ello, ¿no? Estas luchas entre los liberales y los conservadores se volvieron cada vez más fuerte, situación que se va a replicar en el resto de América Latina, ¿no? Pero ¿cuáles eran, ¿no? Los principales como aportes, ¿no?
pues que debía haber un asunto de desarrollo. Y aquí viene, ¿no? Toda esta teoría de Manuel Kant con el positivismo, ¿no? A que el progreso debe haber una estructura que afiance el objeto en el espacio por sus propias consideraciones, digamos, específicas, ¿no? Lo que nos propone el positivismo es tratar de ver, ¿no? El constructo de estos hechos o fenómenos lo más objetivo posible. Entonces, para ello se proponen orden, ciencia y técnica, ¿no? Esto lo va a retomar precisamente, ya después de todas las intervenciones que tuvo México, porque primero fue la intervención norteamericana casi a mitad de siglo y después vino la intervención francesa que no duró mucho, pero que sí, ¿no? Hizo un eje transformador en las políticas del país. Si ya Juárez, por ejemplo, había sentado las bases desde la Reforma para establecer un sistema político y separar precisamente a la Iglesia, justamente lo que proponía Locke y Rousseau, separar a la Iglesia del Estado, ¿no? Y que la población pudiera regularse autorregularse democrática y políticamente, porque lo que se pretendía era eso, ¿no? Que la soberanía de cualquier estado recayera en la población, asunto que va a traer, por ejemplo, nuestra constitución política del 17, ¿no? Con este constitucionalismo de Carranza, ¿no? La soberanía nacional recae en la población, ¿no? Y entonces, ¿qué significa esto? Que la población es capaz de gobernarse, de elegir, ¿no? A sus representantes, pero sobre todo que todos los recursos deben estar destinados, ¿no? Al bienestar de la población. Entonces John Locke y Rousseau retoman estas ideas de la soberanía nacional y que vamos a ver, ¿no? De alguna manera cómo van a ir permeando todo el siglo XX en nuestro país, ¿no? Entonces, todas estas ideas, por ejemplo, positivistas, todas estas ideas de la ilustración, todas estas ideas del desarrollo de la humanidad, del renacentismo, eran construcciones, ¿no? Europeas completamente. Y digamos, en antropología tenemos un concepto bien padre para este tipo de construcciones subjetivas que es el etnocentrismo, ¿no? Entonces yo llego a una comunidad a hacer etnografía, ¿no? Y todo, pero yo lo estoy viendo desde mi posición en la realidad, ¿no? Que fue lo que sucedió, por ejemplo, durante la época de descubrimiento y la época de conquista en América, ¿no? Yo les mencionaba incluso todo esto sobre... oh, ya sí, ya me están hablando. Ay, discúlpenme, muchachos. Ya le puse silencio a todo y Ay, permítanme un segundo. A la otra a lo mejor lo apago. Este... Ay, me perdí un poquito. Les digo que cuando me distraigo se me va el hilo, ¿no? Alguien me recuerda, perdónenme muchachos, es que de verdad en mi abstracto para la construcción del argumento se me va la idea. ¿De qué les estaba hablando al último? Perdonen. ¿Alguien? Bueno, voy a retomarlo desde donde me acuerdo. El asunto de retomar, no, sí, se me fue el avión bien feo. Bueno, recuperémoslo para la construcción del discurso, ¿no? Todas estas ideas que trabajaron durante la Europa, ¿no? Ya me acordé de etnografía, les estaba hablando de etnografía, ¿no? Entonces, esta posición, ¿no? Como de soberbia sobre las demás, ¿cómo decirlo? Sobre las demás culturas, ¿no? De resaltar, lo llevó, se puede ver de manera muy práctica en lo que algún momento les comentaba con la con el juicio de Indias, ¿no? En donde se llevan, por ejemplo, a un par de autóctonos de América, ¿no? Hasta España para revisar qué tipo de especie eran, ¿no? Estos autóctonos, que si eran personas, que si eran animales, etcétera, ¿no? Al final, ¿no? Lo que se dictamina en este juicio, ¿no? Para determinar la condición humana de los nuevos pobladores, pues se llega a que no hay mucho, ¿no? Lo que sí hay es que todos somos criaturas de Dios y que por ende debíamos evangelizarlos y todo esto. Y esto trajo una serie de transformaciones, sobre todo en el sistema de creencias, que recordemos que termina siendo un híbrido en un principio, ¿no? Pero para nuestros tiempos también sigue siendo como un factor de hibridación cultural, porque por ejemplo, ¿no? Tenemos por lo regular un sistema ritual basado en la religión cristiana o católica, ¿no?
pero también obedecemos a ciertos rituales prehispánicos como lo sería el Día de Muertos, ¿no? O, por ejemplo, ahora con las lluvias retomamos ciertas figuras, etcétera, ¿no? Ya no tenemos todo esto que en algún momento se denominaron rituales paganos, pero lo pagano, ¿no? Que es aquello ajeno al sistema de creencias, en nuestro caso, pues era determinante de nuestra propia trascendencia cultural que teníamos de nuestra herencia patrimonial, ¿no? De lo que nosotros habíamos heredado a través del tiempo anterior a la conquista, ¿no? Entonces todos estos efectos, ¿no? Van a empezar a intervenir en los grandes ideólogos de, digamos, o filósofos del siglo XX para la construcción de un nuevo discurso ya no solo político, sino enfocándose más a lo social, ¿no? Y bueno, voy a pasar de Martí y vamos al 3.2, ¿no? Para esto va a haber un nuevo tejido de ideas, ¿no? Uno de los grandes aportes es José Vasconcelos. José Vasconcelos, además de que traía esta trascendencia de la innovación en cuanto a la construcción de lo que es el espíritu, ¿no? Nos va a proponer, por ejemplo, en su raza cósmica, ¿no? ¿Cómo decirlo? Un prototipo, ¿no? De 5 razas, ¿no? Que van a articular la humanidad. Ay, siento que no se ve muy bien la cámara. Ahí. Ah, ok. Este, el asunto con esto, ¿no? De Vasconcelos es proponer ¿cómo decirlo? Un proceso de identidad propio, ¿no? Alejándonos un poco más, ¿no? De lo que se había propuesto en Europa, porque era lo que les decía, por ejemplo, con Weber, ¿no? Weber a través de su ética protestante, ¿no? Y la construcción socio-religiosa de la realidad, pues él lo hacía desde su posición, desde su propia experiencia en cómo él percibía las cosas de las que él hablaba. Entonces, justo, ¿no? Durante el siglo XX, todas estas ideas, ¿no? Que se van a generar, pues van a ser para poder resumir cómo ha sido el proceso de construcción de la identidad en América Latina, ¿no? Va a haber, ¿no? Como estas contraposiciones, pero sobre todo, ¿no? Estas ideas que se venían desarrollando desde el positivismo, que recordemos seguían siendo como ideas de lo ideal, de lo espiritual, de ascender, ¿no? Del desarrollo. No en balde en estos tiempos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, grandes constructos de grandes filósofos como Nietzsche con su nihilismo, ¿no? Vamos a tener otro tipo de prácticas, ¿no? Que se van a dar, ¿no? Como mm, ¿cómo decirlo? Como en estas tensiones, ¿no? Entre las dicotomías que podría recuperar la sociedad. Por ejemplo, en México vamos a tener una renovación del proceso identitario, que justo era lo que les decía con Porfirio Díaz y la celebración del centenario de la independencia y su cumpleaños, ¿no? Traía ya todo un prototipo de desarrollo de la identidad, de recuperar lo propio con el indigenismo, ¿no? Cosa que va a rescatar Vasconcelos con esto de la raza de bronce, por ejemplo, ¿no? Entonces se vuelve, ¿no? El reconocimiento de esto que era Latinoamérica, que era una posición, un constructo de lo multirracial, de lo multicultural, ¿no? Entonces, este tipo de pensamientos nos van a empezar a separar un poco, ¿no? De las ideas que se habían generado de manera sincrética en Europa, ¿no? Y darles un poquito más de reconocimiento, ¿no? A lo que podríamos denominar esto como autoestima cultural, ¿no? La crítica al imperialismo, ¿no? El riesgo de reducir las condiciones, ¿no? De desigualdad que se podían o que se habían presentado a lo largo del siglo XIX, pues sea precisamente, ¿no? Recuperar lo que era propio, ¿no? Con estas teorías, ¿no? Sin embargo, va a haber, ¿no? Una serie de condiciones, ¿no? Que van a poder o que van a aumentar el conflicto en la región, ¿no? Por ejemplo, de entrada, ¿no? Vamos a tener que América Latina en esos momentos tiene una serie de condiciones, por ejemplo, México atravesaba la Revolución Mexicana, ¿no? Había una serie de incidencias en el resto de América Latina, como la intervención española en Cuba en los 20, ¿no? Vamos a tenerle el constructo de los movimientos, por ejemplo, estudiantiles y obreros en Argentina en los años también 20, ¿no?
pero también vamos a tener una deconstrucción ideológica, por ejemplo, con Estados Unidos y sus doctrinas, ¿no? Como la doctrina Monroe. Entonces va a haber una serie de conflictos que van primero, ¿no? A tejer esta serie de circunstancias que van a evitar, ¿no? Estas construcciones en la región, pero también van a empezar a haber intervenciones de lo ajeno. Entonces, ¿cómo decirlo? Se fortalece un poco, ¿no? A través de todos estos movimientos, la construcción de la identidad, ¿no? En nuestra propia región, ¿no? A través de grandes pensadores como es Mariátegui o Vasconcelos, etcétera, ¿no? Pero también va a haber una serie de influencias externas, como sería el caso americano, ¿no? Y su política proteccionista en América Latina, porque después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se autonombra como la policía militar del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué se busca a través de estas nuevas conformaciones de la ideología o del intelectualismo en América Latina, ¿no? Pues primero cómo conseguir esta autonomía cultural, es decir, cómo desprendernos de todas estas ideas o cómo adaptar estas ideas que habían sido un constructo sobre el cual se sembraron muchos ideales, por ejemplo, de libertad, de independencia, etcétera, 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 ¿no? Pues lo siguiente es cómo generar estos nuevos proyectos, ¿no? Cómo hacer propios los proyectos que estaban reproduciéndose en el resto del mundo, ¿no? Y finalmente, ¿no? ¿Cuáles iban a ser las exigencias para para el nuevo desarrollo de cada uno de los países de la región? Justo, ¿no? Vamos a ver que vamos a estar limitados por una serie de patrones, ¿no? Ya no solo imperialistas, sino colonialistas, como les decía en un momento, ¿no? Ya no era el colonialismo tradicional que vivimos del siglo XVI o del siglo XVII, sino ahora el colonialismo iba a ser a través de ejes reivindicadores, por ejemplo, en el discurso político y social, iba a ser a través de la conformación, ¿no? De este tipo de intercambios que se iban a dar, ¿no? En la multiculturalidad. Y es aquí donde empieza a haber una serie de injerencias, por ejemplo, en la cultura, ¿no? ¿Para qué? Para modificar lo que ya estaba establecido en este momento. Entonces, nosotros, por ejemplo, como país, pues teníamos este proceso que se estaba dando a través no solo de la filosofía, sino ya a través de un proceso de construcción de la identidad nacional, ¿no? Creo que un gran aporte para este, digamos, proceso de desarrollo, que es el de la autonomía cultural, los proyectos de construcción de Estado y las exigencias de modernización, se van a ver con lo que veíamos la clase pasada, con el desarrollo del modelo exportador, ¿no? Recuerdan que en el caso mexicano pasamos primero por una primera etapa que era la autorregulación o la autosustentabilidad alimentaria, ¿no? Por lo cual se protege el mercado interno, empieza a haber una serie de desarrollo y sobre todo pues un estado de bienestar para la población y una vez que ya se producen estos excedentes es aquí donde tal vez podemos ver que estas implicaciones ideológicas, ¿no? Empiezan a tener, ¿no? Este tipo de, ¿cómo decirlo?, de beneficios, ¿no? Para los países. Este modelo se replica muchísimo en el resto de América Latina, ¿no? Pero siguen habiendo estas tensiones que yo en algún momento les mencionaba, ¿no? ¿Por qué? De entrada, por ejemplo, en México, hasta los años 40, y justo en algún momento les mencionaba lo de Arturo Barman, que decía, bueno, mientras el farmer americano tenía ingeniería hidráulica para los sistemas de riego del campo, ¿no? Tenía instrumentos tecnológicos como era, por ejemplo, el tractor, el arado, etcétera, ¿no? En México, pues el campo seguía estando desprovisto de muchísimas de estas herramientas o tecnologías. Incluso les mencionaba el caso de Obregón, que decía, bueno, el norte, ¿no? No es que no se pueda sembrar nada, es que sí se puede sembrar, pero hay que buscar que sí se puede sembrar, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la actualidad en Zacatecas sé que se cultivan mangos, ¿no? Que requieren una gran cantidad de agua cuando Zacatecas es una región un tanto árida en su extensión, ¿no? Y dicen que parte de estos apoyos del desarrollo del agro en el norte del país, ¿no? Pues es gracias a las investigaciones que en algún momento hizo Obregón. Sin embargo, el gran potencial del norte del país no fue tanto, ¿no? En el desarrollo agrícola, sino en el desarrollo minero. Por ejemplo, donde más, ¿no? Podemos encontrar mineras, ¿no? Extracción de esto es en el norte. También, por ejemplo, otra consideración es el procesamiento de la sal, ¿no? Para los alimentos hay grandes, ¿cómo decirlo?, extensiones dedicadas
al procesamiento de la sal, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a ver que dependiendo del proyecto, ¿no? Se van a poder consolidar ciertos objetivos, pero el desarrollo industrial va a ser todavía un menester dentro de la región. ¿Por qué? Porque la región no alcanza a desarrollar todos estos insumos tecnológicos, ¿no? Para llegar como a este proceso o construcción u objetivo, ¿no? Del bienestar de la población, ¿no? Entonces empiezan a surgir ciertas ideas como el de la modernidad, que es una corriente artística de los años 20 del siglo XX, ¿no? Allá por 1900. Y pues propone alguna serie de consideraciones sobre qué es a lo que aspira el ser humano como sociedad en ese momento, ¿no? Por eso todas estas construcciones, incluso lo podemos ver en las representaciones gráficas de cómo se ve el futuro, cómo se dilucida, ¿no? Esto lo vamos a ver permeado hasta los años 60 o 70, ¿no? Donde se abandona un poco este tipo de construcción, ¿no? Ya no artística, sino de desarrollo para la humanidad, ¿no? Entonces se empieza a ver, ¿no? Como esta capacidad de proyección de cómo sería, ¿no? La nueva sociedad. Mariátegui hace una construcción, ¿no? Y él propone como un socialismo indoamericano, ¿no? No a partir de lo que proponía por supuesto Marx, sino algo más adaptado a a la región, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él incorpora, ¿no? Toda esta, ¿cómo decirlo? Toda esta cuestión, ¿no? De lo prehispánico, de lo indígena, de lo autóctono, ¿no? En la construcción, ¿no? De refrendar, ¿no? Esta identidad propia no como un valor peyorativo, sino como algo que puede aportar directamente a la construcción de una identidad, concreta y real para nuestro tiempo, ¿no? Entonces él establece como una ruta, ¿no? Como para resarcir esta falta de proyección en, digamos, en lo industrial. Y él propone como este vínculo, ¿no? Entre la extracción de materias primas y manufacturas como un área de oportunidad para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces vamos a ver que todo este sistema de conductas, ¿no? De proyectos de nación van a estar, ¿no? En cuanto a la defensa, ¿no? De la industrialización de nuestro país. Afortunadamente Cárdenas, ¿no? Durante este periodo de gobierno que tuvo, recordemos que no solo fue la expropiación petrolera, en realidad lo que hizo Cárdenas fue hacer una expropiación de todo, ¿no? Por eso los niveles de deuda, ¿no? Que tuvo el país en ese momento fueron graves o fueron grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo se hizo la expropiación petrolera, se hizo la expropiación de grandes latifundios, de grandes fábricas, de todo lo que se podía, ¿no? De todos estos recursos que se podía apropiar el Estado, se consolidó así y gracias a eso, ¿no? Se pudo establecer como un proyecto ya no solo de desarrollo, sino de industrialización del país. Esto trajo consigo mismo que se pudiera hacer o implementar o instrumentar este sistema de sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque el país en ese momento ya no iba a depender, ¿no? De lo que se producía en otra región para abastecerse, sino que ellos mismos, a través de esto que propone Mariátegui, ¿no? La transformación de las materias primas para la manufactura, ¿no? Pues se iba a poder consolidar. Cosa que no se pudo replicar en el resto, ¿no? De América Latina o no en toda América Latina, porque el caso de México es excepcional y por eso fue de tanto referencia a lo que hizo Cárdenas en su momento, ¿no? Entonces, se va a tejer esto, ¿no? Sin embargo, pues, ¿qué es lo que se va a propiciar? Pues va a seguir pasando este tipo de rezago tecnológico, ¿no? Eh, Va a haber también una serie de crisis, ¿no? Como la del 70 que les menciono, ¿no? Que va a afectar el sistema de sustitución de importaciones, pero sobre todo los crecimientos que se hacían a partir de este tipo de vínculos económicos que había, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente lo que va a crear, ¿no? Esto de la sustitución de importaciones y favorecer las exportaciones que se hagan en la región, pues va a ser no solo una dependencia económica, sino estructural en cuanto al manejo de políticas internas, ¿no? ¿Por qué? Porque los grandes países, como lo vimos con el Fondo Monetario Internacional, que llega a establecer una serie de prebendas, pero a partir de que se consoliden todo este tipo de condiciones sociomateriales para que se den los apoyos, ¿no? Pues van a ser presiones externas, lo que va definitivamente a definir el rumbo de América Latina a partir de los años 70 con la caída del liberalismo económico, ¿no? Entonces,
Digamos que todo este proceso que proponían, ¿no? Estos, digamos, grandes pensadores como Martín, Mariátegui, ¿no? Rodo o Vasconcelos, pues se va a ver definitivamente, ¿cómo decirlo? Sesgado, ¿no? Por toda esta construcción, ¿no? Que van a imponer, ¿no? Las grandes potencias a los proyectos que teníamos en este proceso de civilizatorio propio, ¿no? Entonces, también, ¿no? Los grandes movimientos, las grandes guerrillas, las fuertes transiciones que vivía cada uno de los países, ¿no? Este debilitamiento en la infraestructura social y política que tiene la población, pues va a refrenar muchísimo el avance y desarrollo, ¿no? Entonces, digamos que si la primera etapa, ¿no? del siglo XX se vio caracterizada por un gran, ¿cómo decirlo? Un gran periodo de inestabilidad por todo lo que se presentaba. La segunda parte del siglo, aunque con un poco más, ¿no? de estabilidad, ya digamos en lo financiero por todo esto del sistema, la sustitución el sistema de sustitución de importaciones, ¿no? Pues van a seguir habiendo factores que van a agravar todavía este tipo de condiciones, ¿no? Sin embargo, ¿no? En estos proyectos de desarrollo para la región se van a crear algunas instituciones que se van a encargar, ¿no? De hacer un diagnóstico social, ¿no? Para poderse establecer una planeación adecuada en cuanto a cómo desarrollar las regiones, ¿no? Esto un poquito más adelante lo vamos a ver tal vez, ¿no? Con la Mercosur, que en realidad la Mercosur no solo era un tratado de alianza comercial entre los países sudamericanos, sino que ya traían, y creo que los mencioné en algún momento, ¿no? De que en Brasil se iba a hablar guaraní y en Uruguay se iba a hablar, o Paraguay, en Paraguay se iba a hablar portugués, ¿no? Precisamente para tejer estos ejes interculturales que buscaban, ¿no? Como este sistema de alianza, no solo comercial, sino cultural en la región. Pero un poquito antes de esto, ¿no? Se crean ciertas instituciones que van a ser las encargadas de hacer un diagnóstico, ¿no? De elaborar una correcta planeación y sobre todo atender las necesidades propias de la región, ¿no? En estos efectos de construcción de un proyecto, ¿no? Para la región. Estas instituciones van a ser CEPAL, Flaxo y Claxo, cada una, ¿no? Desde la posición en la que está, pues a tener cierto tipo de condiciones sociales, ¿no? Mientras en una va a estar regulada o administrada, digamos, por los grandes académicos, los grandes pensadores, las otras pues se van a encargar, ¿no? Precisamente de hacer las diferencias de cada área social que tenga, ¿no? O necesite un proyecto, ¿no? Entonces, este nacimiento de estas grandes instituciones trae un giro, ¿no? Al proceso de construcción y de planeación de lo que es América Latina, porque aquí se reafirma, ¿no? Estas contradicciones de que no podíamos seguir instrumentando todo este sistema de ideas que se había tejido en la Europa del siglo XVII, XVIII y XIX, que América Latina, ¿no? En esta construcción sociopolítica del siglo XX, pues necesitaba, ¿no? Esta de construcción colonial que se había establecido a lo largo del tiempo. Yo incluso les mencionaba el caso de Bonfil Batalla a principios del siglo XX, ¿no? Con el México profundo. Cómo todas estas consideraciones del colonialismo, de la conquista, pues habían permeado, ¿no? No solo las estructuras, sino ya, ¿no? Esta herencia del inconsciente y cómo regulaba nuestra vida en sociedad, ¿no? Entonces empiezan a ver ya a partir del nacimiento de estas grandes instituciones, ¿no? Pues muchísimo trabajo académico, muchísimos innovadores para entender precisamente cómo se comportaba la realidad social, ¿no? Entonces, por ejemplo, se empiezan a presentar grandes autores como Dussel, Ceruti o Ardiles, ¿no? Ellos tratan, ¿no? Como de construir precisamente los ejes sobre los cuales, ¿no? Está construida la realidad latinoamericana. Entonces retoman algunos efectos, ¿no? De la teoría, digamos, marxista y lo adaptan, ¿no? Ya con un constructo más sofisticado, más objetivo sobre lo que es Latinoamérica, ¿no? Entonces empiezan a retomar, por ejemplo, estos efectos, ¿no? Del centro y la periferia, ¿no? De que precisamente venían de Marx, pero que en Latinoamérica funcionaban de otra manera, porque no en cuanto a la razón productiva que se vinculaba directamente con la Europa occidental del siglo XVIII o de la revolución industrial que había padecido en el siglo XVIII, sino que ya era, ¿no? Cómo, ¿no? Los procesos de alteridad, de la propia desigualdad y discriminación que se había tejido en las estructuras latinoamericanas,
pues obedecían más como a esta nueva construcción, ¿no? De las diferencias que se regían entre individuos. Para ello, pues hubo algunos conceptos. Yo incluso les mencionaba dos conceptos antropológicos que a mí me encantan, ¿no? Para este estudio de la identidad, que es el de alteridad y otredad, ¿no? Y en alteridad vamos a construirnos o a deconstruirnos a partir del otro, y en la otredad nos vamos a diferenciar de lo ajeno, ¿no? Entonces, este tipo de consideraciones, este tipo de filosofías, lo que va a entender, ¿no? Es que nosotros como región ya no debemos estar estipulados o dominados, ¿no? Por este tipo de ideas, que nosotros podemos construir propias ideas, podemos construir nuevos planes, podemos construir nuevos proyectos a partir de nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, vamos a entender que la región latinoamericana, a partir de los grandes avances de Dussel sobre todo, pues es que se va a presentar un giro de colonial, ¿no? Entonces, esta razón va a funcionar a un nuevo sistema epistémico, es decir, a cómo vamos a nombrar, a cómo vamos a reconocer, ¿no? Este nuevo tipo de colonización que está en Latinoamericano, ¿no? En Latinoamérica. Para ello va a ser bien importante, ¿no? Eliminar como toda esta construcción etnocentrista, ¿no? De la Europa occidental, ¿no? Y de los ejes que se tejían como para el proceso civilizatorio, pero sobre todo lo que había sentado la modernidad en los años 20, ¿no? Entonces, para la región, al ser una región que no es tan homogénea como lo podrían ser los países europeos ya para estos momentos, ¿no? Porque cada uno de los países hasta tiene como una figuración estereotípica de cómo son cada uno, ¿no? Porque encontramos ciertos niveles de diferencia entre cada país de la región europea. Pero en América Latina se suscitan una serie de multiculturalidades, una serie de diversidades, digamos, funcionales, estructuradas, ya no solo a partir de lo que podríamos considerar efectos de reconocimiento biológico, es decir, qué tanto nos parecemos biológicamente entre nosotros, sino a razones de ideologías prácticas, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de creencias? Vamos a encontrar todavía poblaciones autóctonas o originarias, vamos a ver que los rituales, ¿no? Se tejen de manera muy diferente, ¿no? A pesar de que lo que sea, de que sea igual, ¿no? Se van a tejer de razones muy, muy diferentes entre una región y otra, ¿no? Y parte de esta diversidad, por ejemplo, la podemos ver en nuestro país, ¿no? Cada región del país, el norte, el centro sur, el centro norte, el centro, el occidente, el oriente, ¿no? Las costas, por ejemplo, no es lo mismo la costa del Golfo que la costa del Pacífico. ¿Por qué? Porque también las relaciones comerciales determinaron muchísimo estos ejes multiculturales que tenemos. Incluso, por ejemplo, en el Pacífico, creo que en el puerto de Acapulco, donde llegaba la nao china, ¿no? Pues hay otro tipo de cultura contra, por ejemplo, ¿no? Lo que se podría representar con las rutas comerciales del Atlántico y el Golfo de México, ¿no? Va a haber una serie de transformaciones que también van a estar permeadas por esto. Y justo en esta razón filosófica, ¿no? De la multiculturalidad que se entiende, ¿no? A partir de la alteridad construida por Dussel en ese momento, pues que la región latinoamericana no puede tener como una razón, ¿no? De un solo nombre, por lo cual, ¿no? La realidad latinoamericana va a estar profundamente objetivada a través de modernidades plurales, es decir, de una serie de diversidades construidas en cada una de las regiones. Y me refiero a regiones ya no solo en la construcción de estados-nación, sino que cada país va a tener cierto tipo de realidad que va a ser difícil, ¿no? En esta razón epistémica de ponerle nombre. Y justo, ¿no? Creo que aquí está uno de los grandes aportes. Cada región necesita una serie de consideraciones. Tiene una razón de especificidades, pero también tiene una razón de cualidades. Y justo recuerdan que la clase pasada les mencionaba esto de por qué un modelo productivo, ¿no? No se puede adaptar de la misma manera a otra región, ¿no? Y ya lo que les exponía con el caso del toyotismo en Japón y por qué no se había podido replicar en América Latina, ¿no? Oigan, muchachos, un minuto porque yo voy por agüita, pero solo un minutito y seguimos con la charla, ¿vale? Discúlpenme un segundo.
Ya muchachos, perdónenme, es que si no, no la libro en hora y media de estar aquí hablando como merolico. Disculpen, pero ya saben, ¿cómo decirlo? Nuestro alineamiento, porque también de repente estar, para mí, y tengo una silla bien cómoda y todo, pero una hora sentado, ay, hasta como esto de las pausas activas, ¿no? De cada hora levantarse, yo procuro hacerlo, ustedes también háganlo, porque luego se nos va el tiempo y por eso vienen, digo ustedes porque están jóvenes y tienen todo por delante, pero uno ya con esta edad pues empieza a padecer la columna y la ciática, ¿no? Entonces, ay, bien, ya me pasé esta y ya llegamos a Dussel, ¿no? Entonces, es esto, muchachos, ¿no? Entender, ¿no? Que las ideas construidas, por ejemplo, en la Europa occidental, obedecían a una, ¿cómo decirlo? Como a una construcción de la defensa, ¿no? De lo que en ese momento era, una construcción socioreligiosa, porque recordemos que la Europa occidental, ¿no? Bueno, ya voy a decir Europa porque Europa es Europa, siendo oriental o occidental, pero la frase occidental, ¿no? Digamos las ideas del constructo occidental en ese momento, porque pues Occidente era Europa y todo lo demás era otra cosa, ¿no? Era el Nuevo Mundo y era Oriente. Pero había toda esta carga del designio divino, que era, por ejemplo, el caso de los reyes franceses, ¿no? El caso de Luis XVI. Él, él no era un humano, era un designio divino, era alguien escogido por Dios, por el sol, ¿no? Y esa posición pues le daba toda la pertinencia de acumular, de tener, de merecer, ¿no? Y entonces por esto estas ideas de la ilustración combatían muchísimo la religiosidad del Estado. Por eso incluso Juárez, retomando estas ideas, separa al Estado de la Iglesia. Donde le trajo problemas a Juárez es que quiso cobrarle impuestos a la Iglesia y a ella no le pareció porque justo, ¿no? La leva de la iglesia pues sea la población, entonces la población se iba a aliar, ¿no? Por eso lo de la guerra de reforma, aquí es donde, por ejemplo, recuperando lo de ay, se me fue otra vez el nombre de este sacerdote religioso, ay, se me fue, pero hace rato se los dije, ¿no? No, ahorita me acuerdo quién era, ¿no? Es más, déjenme ver. Pero bueno, el asunto era ese, separar al Estado, ¿no? Que el Estado fue el encargado de regular, ¿no? Y literal la violencia a términos de Maquiavelo, porque esa era una idea de Maquiavelo. El Estado es el único que debe tener el poder, ¿no? De regular la violencia. Y la violencia va a ser legítima siempre y cuando la aplique el Estado. En este caso, para Maquiavelo, pues el príncipe, ¿no? El gobernante, ¿no? Pero son ideas que se retoman y justamente de ahí parte toda esta construcción, ¿no? De la revuelta contra lo que se había construido en Europa, incluso para Marx, ¿no? Para Marx, por ejemplo, cómo establecía el sistema social, ¿no? Cómo era la estructura social para Marx, pues el burgués, el proletariado, ¿no? Y el capitalista, ¿no? El proletariado, el encargado, ¿no? Su objetivo era reproducir su fuerza de trabajo, pues para mantener la rueda girando, ¿no? El burgués que iba a ser aquel que iba a encargarse de comerciar, ¿no? Las mercancías, y el capitalista que iba a ser el dueño de los medios de producción, ¿no? Pero eso no se replicaba en América Latina, porque América Latina pues era un sitio colonial, un sitio de explotación, un sitio de saqueo, ¿no? En realidad, ¿no? Un poquito lo de Hernán Cortés y en esta construcción del mito que se tiene, Cortés pues lo que buscaba, ¿no? Es hacer viable, ¿no? La consolidación de América para pues un desarrollo. Por eso en América tenemos caballitos, porque Cortés traía todo este tipo de insumos, ¿no? Porque lo que estaba buscando era la hibridación de la región para que se pudiera hacer un buen proyecto de desarrollo, ¿no? Ya lejos de todo esto, justo eso, ¿no? Era el proceso de identidad y aquí lo vemos con Dussel, pero que lo veíamos desde principios de siglo con Vasconcelos, ¿no? Revalorizar la identidad de lo indígena, de lo autóctono, de lo originario, ¿no?
no solo lo indígena, porque les digo que a partir, ¿no?, de las rutas comerciales que se habían construido entre América y Europa, también trajo una serie de hibridaciones, por ejemplo, esto de los afrodescendientes, ¿no?, lo de las nuevas, de la construcción de las nuevas regiones de población, por ejemplo, asiáticas, ¿no? Todo este tipo de hibridación cultural pues trajo una serie de necesidades que se deberían, ¿no?, desatender de las políticas o de los discursos heredados, ¿no?, de la Europa de esos tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos verlo, ¿no? Esta construcción del proyecto de nación. Lo primero es que la sustitución del sistema de importaciones trajo un nuevo paradigma en cuanto al desarrollo de la región, ¿no? Ya no era copiar los nuevos los modelos que se habían reproducido en otros lugares, sino crear los propios a través de los recursos disponibles. Y esto también trajo un nuevo paradigma productivo, un nuevo paradigma de desarrollo y en su conjunto, pues un nuevo paradigma de la construcción o del propósito de la región y de cada país, ¿no? Con el nacimiento, ¿no?, de estas instituciones como CEPAL, Flaxo y Claxo, que hubo un nuevo desarrollo, ¿no? Retomado, si quieren ustedes, un poco del positivismo del siglo XIX, ¿no? Pero ¿qué se buscaba? Que hubiera un objetivo de diagnóstico, que hubiera una correcta planeación, ¿no? Y que además de esto, pues se pudieran atender las necesidades de cada región, porque entender que Latinoamérica no era como Europa, una sección, ¿no?, de cada razón institucionalizada en su origen, ¿no?, o en su linaje. Ah, que eso fue lo que me faltó, el linaje, ¿no?, de los reyes europeos, pues era propio, o sea, a pesar de que hubo en esto que les mencionaba sistemas de afiliación y alianza entre los reinos, por ejemplo, a partir del matrimonio, ¿no?, o de alianzas comerciales, lo que sí, ¿no?, se buscaba, pues eran todo este sistema endogámico no quiero decir de reproducción, pero digamos de construcción de la sociedad, ¿no? Entonces, estos nuevos paradigmas que se crearon a partir de la institucionalización, por ejemplo, de la investigación social y del trabajo académico, pues vuelve a los nuevos académicos como parte, ¿no?, de estas transiciones, digamos, como de los viejos paradigmas a los nuevos paradigmas, ¿no? Entonces era conocer la región, pero en sus especificidades, en sus cualidades, como se los estaba mencionando, ¿no? Entonces ya no era, ¿no? ¿Cómo decirlo? Eurocentrizar a América Latina, sino reconocerla, ¿no? A través de la construcción, ¿cómo decirlo? De una propia filosofía, de una nueva construcción ideológica y con esto de colonialidad, ¿no? Traer consigo nuevas maneras para poder refundar los proyectos que no habían servido para el desarrollo de la región, ¿no? Entonces, toda esta, creo que aquí ya acaba, ¿no? Es el cierre de módulo, ¿no? Este, vamos a encontrar, ¿no?, una serie de comparaciones, digamos, filosóficas, ¿no? Lo primero, pues la primera etapa que nosotros revisamos, que es la del siglo XIX, con todo este eje de acciones independentistas y de intervenciones extranjeras, digamos, ¿no? Pues la primera contraposición es liberales contra conservadores, ¿no? Aquellos que querían conservar la estructura, ¿no?, o gran parte de la estructura, y aquellos que buscaban la renovación. Yo incluso en algún momento cuando hicimos esta revisión histórica del proceso de independencia y de revolución les mencioné esto, ¿no? Que el proceso de independencia era más visto como un proceso revolucionario y el de revolución como un proceso de independencia, porque las revoluciones traen una transformación, ¿no? Traen una transformación en lo político, en lo económico y lo social. Y aunque sí, ¿no? Aquí el granito del arroz es que el acta de independencia se fundamenta, ¿no?, como el nuevo imperio, el imperio mexicano, etcétera, y todo, ¿no? Pero es un periodo de 3 años de reacomodo y de reestructura. Lo que sí trajo consigo fue un nuevo modelo político, ¿no?, que era, ¿no?, basado en la democracia, en la representación de la soberanía nacional. Y justo aquí es donde se ve, ¿no?, este proceso revolucionario que trajo consigo la independencia. En cambio, la revolución por sí misma, si ya estábamos en una dictadura, ¿no?, pero bajo un sistema de elección democrático, porque en realidad, aunque Díaz anuló las elecciones, pues seguía representándose, ¿no?, en lo democrático, ¿no? Lo que sí, pues es que Díaz se autorreelegía como presidente.
Pero ya hay una dicotomía ahí en cuanto a las intenciones y los intereses de Díaz. Por eso llega Madero a decirle sufragio efectivo, no reelección, porque en realidad Díaz estaba atendiendo el proceso democrático que él mismo había generado y pues Madero dijo, oye, no, 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 espérate, ¿no? Este es un agravio a la democracia y por eso, ¿no? Todos los votos deben contar igual. El asunto es ese, entender, ¿no? Que en todo, ¿no? La construcción de estas ideologías, de estas filosofías de desarrollo que se crearon, ¿no? Y que retomamos de algunos efectos, ¿no? Tienen sus serias repercusiones, pero también tienen su contraparte. Ay, se me olvidó prender la cámara. Entonces, ¿cómo decirlo? Dussel, ¿no? Dussel ve estas referencias, estas contraposiciones, ¿no? Me parece muy acertado, por ejemplo, ¿no? Que se lleve, ¿no? Ya no a buscar la contraparte, sino a buscar nuevos conceptos como la de colonialidad de Dussel, ¿no? O con Mariátegui, con este socialismo indoamericano, porque ya no era el socialismo que se había construido, por ejemplo, a partir de la teoría marxista en Europa, sino ya era era algo que estaba atendiendo las necesidades concretas de la región, ¿no? Entonces, considero que estos periodos, ¿no? Por ejemplo, el de la modernidad contra el positivismo, ¿no? De dejar al lado todas estas ideas sobre el orden, el desarrollo y la ciencia, sino que iba a haber también algunos factores que iban a intervenir en el desarrollo de la construcción de la realidad, como la innovación, ¿no? El aspiracionismo a un mejor futuro, ¿no? Pues cosas que realmente no se daban mucho en Latinoamérica, ¿no? Por eso esta independencia, digamos, intelectual que se buscó en la región era tan necesaria y tan importante porque era voltear a ver, ¿no? Las condiciones elementales en las cuales se estaban estructurando los órdenes de proyecto para la construcción de la región y en específico de cada país. Porque como les digo, ¿no? A diferencia de Europa, cada país en la región latinoamericana tiene una serie de diferencias, ¿no? No solo culturales, sino lingüísticas, ¿cómo decirlo? Hasta en la comida, o sea, la comida se vuelve un factor súper importante para el discernimiento de cuáles son las diferencias culturales entre una sociedad y otra, ¿no? Pero sí, justo, ¿no? En este proceso de colonialidad de Dussel, ¿no? Lo que vamos a buscar es entender, ¿no? Cómo funcionan estas dependencias culturales, cómo se hace esta construcción de la identidad cultural, ¿no? Cuáles van a ser, ¿no? Las construcciones que van a permear cada una de las sociedades de la región y cuáles van a ser las necesidades que se puedan atender. Entonces, pues yo creo que ya está aquí, ¿no? No sé, alguien, ahora no vi participaciones, no abrí el chat. Creo que es fraternidad. Ah, sí, lo del ejército trigarante. Muy bien, Sandy. Muy bien, Gio. Sí, sí, es cierto. Adelante, Sandy, por favor. Yo ya, denme un minuto de descansar. Te escucho, Sandy, te escuchamos. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Ajá, ajá. Fíjate que es bien curioso el caso de, por ejemplo, de la expropiación petrolera, ¿no? Porque digamos que ese fue el pináculo de las expropiaciones que hizo Cárdenas. En realidad, ¿no? Fue un ejercicio de poder bien duro de Cárdenas contra las industrias, porque Cárdenas lo que estaba negociando, digamos que en lo oculto, ¿no? Lo que dice el mito, eran mejores condiciones de trabajo para los obreros, para los trabajadores en este afín, ¿no? De pues generar un beneficio. ¿Pero qué le dijeron las empresas? Que no.
y amenazaron a Cárdenas, le dijeron, ah, tú quieres que les paguemos más dinero, tú quieres que ganemos menos dinero, entonces, ¿sabes qué? Voy a despedir a todos, ¿no? Y no me importa cerrar mis fábricas ni nada. Y entonces eso hizo que Cárdenas, ¿no? De algún modo, dije, oigan, ah, órale, tú me vas a amenazar. Porque recuerden que Cárdenas, ¿no? Además traicionó a Plutarco Elías Calles. Fíjense cómo la traición en algunas cosas no es tan negativa, ¿no? Porque Calles escogió a Cárdenas, ¿no? Para continuar con el maximato, ¿no? Había tenido a sus tres avatares ahí en el poder. Y cuando llega Cárdenas al poder le dice Elías Calles, ¿no? Pues ahora sí, ¿no? Tú vas a hacer lo que yo le dijo. Y le dijo Cárdenas, no, 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 ¿qué crees? Mejor vete al exilio, ¿por qué? Si no, pues te va a ir mal. Y por eso Calles termina exiliado, porque rompe esto. Condición, pues era el general Cárdenas, era una figura de autoridad, él traía todo este ejercicio político y militar, ¿no? Entonces esa fue la controversia. En realidad Cárdenas lo que buscaba era mejores condiciones de trabajo y las empresas pues le reviraron con este tipo de amenaza. Entonces, ¿qué dijo Cárdenas? Ah, sí, pues entonces, ¿sabes qué? Te voy a expropiar. Dicen que se expropiaron, ¿no? No sé, 1000 empresas. Es que ya tengo esta difusión entre lo que pasó en la política neoliberal con la venta de las paraestatales y eso. Pero Cárdenas fue lo que hizo. Entonces dijo, te quito la fábrica, te la compro, ¿no? Y pongo a producir a esta misma gente y además yo le voy a ofrecer el estado de bienestar que busco, vinculándolo con el discurso político actual, ¿no? Que fue lo que pasó con el Banco del Bienestar. Recuerdan que cuando llega López Obrador ofrece una concesión para el manejo del depósito de las pensiones, ¿no? Por ejemplo, y se lo concede a Banco Azteca porque Banco Azteca el que menos, el que dijo que les iba a dar gratis todo, ¿no? Siempre y cuando pues se usa el sistema de transferencias, porque recuerden que los bancos trabajan con dinero imaginario, ¿no? Entonces hacen inversiones y todo con dinero imaginario y por eso es tan importante este tipo de concesiones, por ejemplo, para los depósitos de nómina y etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el asunto, que el gobierno mexicano no tenía capacidad, por ejemplo, de crear su propio banco. Incluso pasó este tema de la venta de Citigroup y de Banamex, ¿no? Y decía el gobierno de López Obrador, pues hay que comprarlo porque eso, imagínense con todas las pensiones, los miles de millones de pesos que se utilizan para el apoyo al bienestar social y etcétera. Entonces justo eso, se buscó crear una marca, ¿no? Que pudiera administrar el Estado. ¿Qué sucede cuando el Estado quiere administrar un recurso que puede ser concesionado a un privado? Pues genera muchísimos intereses, no solo en lo bancario, estimada Sandy, lo vamos a ver en todas las áreas estructurales de un proyecto de construcción de un país, como lo pueden ser los energéticos, como lo pueden ser los recursos minerales, ¿no? Como lo pueden ser las mismas fuentes de trabajo, ¿no? Uno de los particulares, en algún momento les decía, ¿no? En las reformas estructurales de Peña Nieto a la ley federal, por ejemplo, del trabajo, él en algún momento le sube 8 pesos al salario mínimo, ¿no? Porque en realidad él no quería negociar, ¿no? Con la industria privada. Ahí lo que estaba buscando era otro tipo de beneficios, a concesión de lo que se había suscitado en las elecciones de 2012, ¿no? Pero entonces, ¿por qué, no? De repente, en otro periodo, ¿no? De administración gubernamental, pues sí se logra incrementar en 300% el salario mínimo. Bueno, pues son los acuerdos que se llegan a suscitar. El caso ¿cómo decirlo? Más complejo, ¿no? De revisar cuáles son los efectos, ¿no? Justamente porque el Estado no puede encargarse de regular toda la industria ni toda la banca, etcétera, ¿no? Considero que también debe haber un equilibrio de fuerzas en este tipo de cosas. Es el caso venezolano. Cuando llega Chávez, ¿no? Bueno, Chávez estuvo mucho tiempo en el poder, al modelo chino y ruso que justo la otra vez creo que revisábamos en esta clase, ¿no? Con Xi Jinping, que me parece, y Vladimir Putin en Rusia, ¿no? Que ya llevan periodos súper extensos de gobierno en la región. Discúlpenme, no me acuerdo si fue en este grupo o en el anterior, pero justamente revisábamos estas transiciones que parecen democráticas, pero no lo son del todo, ¿no? Mm, la razón de que el Estado pueda, ¿no? Regular todo este tipo ¿cómo decirlo?, de empresas o de industrias, pues también demerita a veces muchísimo, porque lo que hace el Estado
en su particularidad es subsidiar todo este tipo de recursos. Justo hay una controversia ahora con lo del proyecto de bienestar, de que si en realidad ha reportado utilidades al gobierno, pues es que en realidad el gobierno no está buscando ganar, porque ganar significaría obtener utilidades. Recuerden que en algún momento les mencionaba que para Marx la explotación se basa, ¿no? La plusvalía se basa en el trabajo no pagado. Justo eso, cuando una empresa tiene, ¿no? Ganancias es porque no está retribuyendo de algún modo en salarios, ¿no? Ese tipo de ganancias. Y justamente el Estado, imagínense si tuviera como ese objetivo de obtener ganancias, pues nos baja los sueldos y entonces había menos regularidad, ¿no? En la proyección de lo que sería un estado de bienestar para la población, ¿no? Adelante, Ángel, por favor. Ajá, sí, exacto, sí, ajá. ¿A poco mía? No sabía eso de, de whisky. Ajá, ok. ¿Bacardí? Ah, pues a lo mejor sí, sí, te creo la de Bacardí, no, no me acuerdo, pues en realidad en Cuba es el Baraima, ¿no? El Baraima es el de caja ahí. Fíjate que el caso cubano es bien controversial. Recuerdan que durante los años 60 hubo una junta, ¿no? En la OEA para precisamente expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos. Y México fue el único que no rompió acuerdos comerciales con Cuba. ¿No? Y le dicen a México, oye tú, que no sé qué, qué te pasa, pues si aquí todos estamos a favor y México dijo, no, 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 ¿saben qué? A mí no me interesa porque hay una política diplomática de México en la no intervención, ¿no? En no perjudicar a otros estados. Y México fue el único que a partir de esa imposición de la OEA no rompe lazos comerciales con México. En Cuba sí hay coca, ¿no? En Cuba sí hay coca, pero la coca, adivina de dónde viene, ¿no? De hecho, ayer hay la costeña y todo eso, y adivina de dónde viene, ¿no? De México. De hecho, las cocas que venden allá, vienen de un embotellador en Oaxaca, según lo que a mí me tocó. La otra es que no hay toda la cerveza, pero si hay cerveza, hay Corona, ¿no? Y la que más se vende allá les encanta la cerveza Sol, ¿no? Pero justamente es porque México no cerró los acuerdos comerciales con Cuba, ¿no? Y entonces todo este tipo de productos se ven allá. Pero fíjate cuál es la dicotomía aquí, ¿no? Una coca en Cuba, ¿no? En Varadero te cuesta, bueno, yo me acuerdo que me costó $2 una coca de 600 mililitros, cuando aquí costaba creo que 10 pesos, ¿no? No, es demasiado, ¿no? Y digo, si es un lugar turístico, a lo mejor en algún lado me hubiera costado ponle $1, ¿no? Pero es carísimo, ¿no? Y no obedece y no corresponde al salario, por ejemplo, que podría tener un cubano. Estas diferencias, ¿no? Estas desigualdades entre que yo puedo ir ahorita a la tienda y comprarme una cuba. Me quedé con lo del whisky, ¿no? Es que Ron y Coca, pues ya y no, 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 no tomo, ¿no? Ah, mira, Unice ya nos puso que sí es sí es Bacardí, ¿no? Pero justo esto, ¿no? Cómo todas estas implicaciones en la región, todo este tipo de intervenciones externas afectan de un modo muy tangible, ¿no? El desarrollo de la vida en sociedad. No digo que la coca sea un aspecto de desarrollo, yo al contrario,
trato de evitar, tomo coca solo los viernes, ¿no? Cuando voy a los taquitos porque pues es un gusto, ¿no? Pero en realidad es así, ¿no? Todos los efectos justamente de lo que hablábamos, ¿no? Y lo que les he propuesto desde la sesión pasada, que los procesos de colonización ya no se suscitan en la apropiación de la región, del territorio, ¿no? Sino van más allá a la injerencia, justo lo que revisábamos con la guerra en Centroamérica. La intervención ya no es, ¿no? En el territorio, es en lo político, es en lo militar, ¿no? Porque no tiene que Estados Unidos mandar, por ejemplo, el ejército a México para intervenir, lo hace a través de la instrumentación de otros ejes como son, por ejemplo, esto que les comentaba del Plan Mérida, ¿no? De que mandaron miles de armas acá y de repente, pum, se les perdió, ¿no? Pues hay intereses, ¿no? Les recomiendo ver los videos de Luisito Comunica en Cuba, habla mucho acerca de cómo está la situación en ese país actualmente, hablando de su economía y su relación con otros países. Sí, el caso cubano es una situación muy, complicada de entender. Creo que fue aquí, o discúlpenme, ¿no? Yo tengo dos grupos de la misma asignatura y a veces no hablaba de lo mismo con las dos, pero justo les decía una consideración de esto cuando yo estuve en Cuba, ¿no? Fui a un pueblo azucarero, se llama Haití, ¿no? Cerca de Camagüey, y es un pueblo pues que en los años 20 pues tuvo un gran desarrollo en la industria azucarera. Creo que la fábrica era británica, ¿no? O española, no me acuerdo, pero británica o española. Y el pueblo proliferó muchísimo, de verdad creció muchísimo, era una fábrica enorme, de hecho la fábrica ahí está todavía medio ya desensamblada y todo, pero ahí sigue. Y durante ese tiempo la población creció muchísimo. Pero en la actualidad pues no hay nada. De hecho el primer trabajo es el de tala de árboles, ¿no? Que es a lo que se dedica la mayor parte de los hombres en ese lugar. El asunto es que un cubano me decía, oye, pues yo, por ejemplo, aunque quiera comprarme tus tenis, ¿no? Aunque traje toda la vida, no me los voy a poder comprar, ¿no? Y yo le decía, bueno, sí, pero ten consideración, porque, por ejemplo, en mi país, en ese momento había, creo que 20 millones de pobres en pobreza extrema, ¿no? Y pues es gente que la pasa muy mal. Y aquí al menos, ¿no? Pues sí la pasan tan mal, pero no hay tanta gente. Ahora en Cuba creo que eran 12 millones de habitantes, 8 millones de habitantes, algo así. Pues ni toda la población de Cuba. Por eso les decía, uno de los grandes milagros de, digamos, de todos los países en este momento es el caso chino que redujo en 800 millones de pobres, ¿no? En su país. Y esto generó, ¿no? Aminorar la desigualdad de una manera lo más significativa. O sea, 800 millones de personas es demasiada gente. No sé en Latinoamérica cuánto haya, no sé si alcancemos esa cifra, yo creo que no, porque los países, el país más grande, ¿no? De habla española, pues es México, ha de tener como 130 millones de personas, pero por ejemplo Argentina ha de tener como entre 40 y 50, Brasil tiene algo así como 200 millones de habitantes, pero pues hablan portugués. Todos los demás países tienen bien poquita población, ¿no? Por ejemplo, Uruguay te ha de tener como 4 millones de personas. No sé si toda la población de la región latinoamericana alcanza esas cifras, ¿no? Pero comparar esto precisamente, bueno, a lo mejor el gobierno cubano no la pasa tan bien, pero tampoco la pasa tan mal como otras regiones, ¿no? Y es justo en esta de colonialidad de Dussel, ¿no? En donde hay que revisar las necesidades específicas de cada sociedad en la región, porque no todas las ciudades, ¿no? Como lo podría ser el caso de Europa, en donde encontramos como una estandarización de los índices de calidad de vida, en Latinoamérica es bien complicado, ¿no? Revisar, ¿no? Este tipo de cosas porque tenemos regiones muy aisladas, tenemos regiones con poco desarrollo económico. Dentro de las mismas ciudades tenemos un problema con la movilidad social porque el ascenso, ¿no? Económico y de desarrollo profesional está muy limitado, ¿no? Dice Roberto, es que los chinos hacen huelgas, pero sus huelgas son trabajando mucho más, que es su forma de huelga. Sí, pues justo lo que mencionábamos con esta razón del toyotismo como modelo productivo, ¿no? De cómo los trabajadores japoneses pues no se quedaban días ahí hasta que no cerraban la producción, ¿no? Y eso aquí en América Latina pues no fue posible, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos trabajan bajo otros códigos simbólicos, ¿no? De honor, de lealtad, de objetivos, ¿no? Profesionales, etcétera, etcétera. También la competencia en Japón es súper durísima, ¿no? No digo que aquí no lo sea, ¿no?
pero aquí se teje bajo otros criterios o bajo otros lineamientos. Pues muchachos, no sé si tengan algún otro comentario o algo, porque ya nos pasamos de la hora, les digo que no nos alcanza. Adelante, Sandy, por favor. ¿Te escuchamos, Sandy, o te equivocaste? Ah, no te apures. Te doy. Ujú. Ajá. Fíjate que sí, y de hecho va a ser una razón paradigmática que va a existir. Yo considero que siempre, por eso ¿cómo decirlo? Estas comparaciones que les hacía, ¿no? Entre el positivismo y el modernismo, entre el etnocentrismo europeo, ¿no? Y la construcción de la identidad latinoamericana, etcétera. En realidad, Sandy, ¿no? Revísalo, reflexiónalo un poco en el discurso político, ¿no? Antes eran liberales y conservadores, pero ahora ¿qué tenemos? Izquierda y derecha, ¿no? Mientras la derecha busca, ¿no? En una razón socioreligiosa, como lo podrían ser los conservadores del siglo XVII y XVIII, ¿no? Incluso los del XIX, pues siguen con esa construcción de mantener como estos valores, ¿no? Socioreligiosos, y aquí lo vemos mucho con el PAN y tal vez Morena, ¿no? ¿Por qué? Porque la derecha, el conservadurismo va a ir hacia lo individual, ¿no? Y la izquierda y el liberalismo van en cuanto a lo social, ¿no? Es el capitalismo contra el comunismo, es lo libertario contra lo conservador, es la izquierda contra la derecha. El discurso cambia de nombre, ¿no? En esta razón epistémica que nos ponía, creo que Dussel, ¿no? En algún momento, ¿no? ¿Cuál es la nueva epistemología en Latinoamérica, ¿no? Izquierda contra derecha. Y lo vemos en todos los proyectos de nación, e incluso en el caso argentino, ellos han pasado de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, y justo es lo que estamos viendo ahorita con Milei, que es de ultraderecha, ¿no? En nuestro país incluso ha permeado muchísimo esto con una construcción simbólica que es el yunque, revísenlo porque es con el nacimiento del PAN allá por el 39, ¿no? Pero busquen qué es el yunque en México y ahí se van a dar cuenta que esta discusión entre liberales y conservadores nunca se va a agotar, ¿no? Son dos posiciones ideológicas que parten de una razón, ¿no? Socioreligiosa y humana además, ¿no? Entonces, sí, esto no se va a agotar, Sandy, ¿no? Va a seguir pronunciándose, tal vez con otros nombres, con otros constructos, tal vez conceptuales, pero que para la práctica va a seguir siendo el mismo discurso, ¿no? ¿Cómo ven? Ánele. Pues ya los voy a liberar, muchachos. Discúlpenme por los minutos extras, pero creo que nuestras sesiones van bien, ¿no? Discúlpenme, sé que tengo algunos pendientes de evaluación, ya estoy trabajando en ellos y todo. No se angustien, no crean que no estoy trabajando, al contrario, le estoy echando muchas ganas, ¿no? Sé que ustedes también, ténganme un poquito de paciencia. La verdad es que la primera semana no hubo participación y luego la segunda, ¡pum!, explotó todo, ¿no? Y ahí me fue bastante complicado, pero no se apuren, estoy trabajando con ustedes y todo. Si alguien tiene algún comentario, tiene alguna duda, por favor pueden escribirme y yo con mucho gusto les daré la resolución o la respuesta que corresponde, ¿no? Les agradezco mucho la atención a esta sesión, a los que la vean en otro momento, cualquier cosa pueden escribirme y sobre todo pues les deseo una bonita tarde y mucho éxito, ¿vale? Cuídense mucho, muchas gracias. Cuídense, bonito cierre de semana.